Así que bienvenidos a todos, bienvenidos a una de cuatro clases, una serie que le llamé temas que evitan los pastores. Va a ser una enseñanza o van a ser unos estudios que vamos a ser bastantes confrontativos. Y la razón es porque justamente cuando se tocan ciertos temas, los pastores, no todos, dichosamente, pero algunos pastores evitan la confrontación, evitan que tener que dar mucha explicación, evitan tratar de meterse en aspectos medulares de la sociedad. Y eso vamos a verlo durante estas cuatro enseñanzas. Terminadas estas cuatro enseñanzas, el hermano René trae su primera clase a formadores y después estaremos alternando el una y yo dos así para ir desarrollando los diferentes temas. A los que me están escuchando en YouTube, pueden buscar en la playlist. Este va a ser el primero, como lo indiqué, temas que evitan los pastores. Para poner una base a lo que vamos a estudiar, les invito a buscar Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 2 al 4. Esto va a ser una base fundamental para poder tener un esquema amplio, una especie de panorama abierto de lo que vamos a estudiar. Pablo le dice a Timoteo, le advierte lo que tiene que hacer. Y una cosa que le advierte es que predique la palabra, dice. Que prediques la palabra. Cuando habla de predicar aquí, la palabra prediques, y es muy importante entender o investigar las palabras que se escribieron en ese momento, porque si nosotros no vemos las palabras desde su origen, entonces vamos a cambiar el mensaje completamente. El Antiguo Testamento fue escrito básicamente en hebreo y algunas partes fueron escritas en arameo. En el Nuevo Testamento fue escrito mayormente en griego. No todo lo que está es en griego. Mateo escribió algunas partes también en hebreo, algunas frases en hebreo, otras frases en arameo, pero en mayor parte está escrito en griego. Por lo menos en un 95% está escrito en griego. ¿Por qué? Porque era el idioma que se hablaba en los tiempos de Jesús. Mayormente se hablaba griego porque era el idioma cultural, el que se había unificado desde 2 siglos antes del Señor Jesucristo, se había unificado en la zona. Se hablaba el latín, que era el idioma de ocupación de los romanos. Se hablaba el hebreo, que era el idioma religioso. Y se hablaba el arameo galilaico, que era el idioma que hablaban las familias nativas de Israel en ese momento. Este texto de Timoteo, pues, está escrito en griego y está escrito en griego helénico, un griego depurado, un griego fino, además que tiene muchas palabras de un griego tolomaico, que sería un griego destinado a lo que es las cortes. Pablo, que era o fue un fariseo, por lo que podemos entender en cuanto a su teología, que era un erudito en la palabra. Pablo, eh, Pablo dice y expone la palabra de Dios a gran profundidad. Y cuando él dice que prediques la palabra, queruso, o es la palabra en griego queruso, aquí lo que está diciendo es que se divulgue, que se proclame la palabra. Que instes, esto de instar es pararse por encima, es epistemia en griego, es pararse por encima, es como que una persona agarre, ponga un cajón y se suba en el cajón para hablarle a todas las personas para que esté por arriba de todos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que proclame, o sea, que divulgue, que grite, que exponga sobre un montículo, sobre una caja, sobre algo por encima. Esto lo que nos enseña a nosotros es a poner al descubierto lo que la palabra y el espíritu de la palabra tiene. ¿Y cuándo es que hay que poner las cosas al descubierto? A tiempo y fuera de tiempo.
Cuando dice tiempo y fuera de tiempo, lo que está diciendo es en todo tiempo. O sea, cada vez que hay una oportunidad de exponer la palabra, se exponga para redarguir. Redarguir es llevar de nuevo al argumento. Eso es redarguir. Redarguir significa tomar el argumento y volverlo a aplicar. Lo que nos enseña a nosotros con redarguir es tomar la palabra para encontrarle el verdadero sentido que Dios había establecido en esa palabra. ¿Y qué es lo que tiene que hacer mientras redarguye? Reprenda, reprender. Epitimano en griego, reprender, epitimano, es básicamente reconvenir, volver de nuevo a hablar de. Cuando uno está hablando de algo y Pablo le dice, vuelva a hablar de, reconviniendo es regresar al sentido por el cual el texto fue escrito. Exhorta, le dice. Eso es parcaleo, exhorta, o sea, invite, aliente, anime, con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué Pablo le dice eso a Timoteo? Porque vendrán tiempos, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios deseos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los mutsos. Mitos es lo que quiere decir. ¿Qué es un mito? Un mito es una narración que explica o trata de explicar el origen de algo. Son una explicación de creencias, una explicación de fenómenos naturales, pero a través de historias simbólicas y fantásticas. En cambio, una verdad diferente al mito, una verdad es un hecho comprobable, comprobable por la ciencia, comprobable por la historia, comprobable por la cultura, es comprobable desde todos los puntos de vista, porque está basada la verdad en evidencias lógicas que tienen coherencia con la realidad. Así que un mito y una verdad son dos cosas diferentes. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que corrija, que redarguya, está diciendo regrese a la verdad, regrese al mensaje correcto. No se deje llevar por los mitos, no se deje llevar por esos mensajes que son superficiales, que son exagerados, que lo que están buscando es traer las emociones a flor de piel, sino que enseñe con evidencia la verdad. Un ejemplo, una forma de exponer el trueno a través de una frase de un mito. El mito diría de esta manera, el trueno ocurre porque un dios está enojado. Bueno, el trueno ocurre porque hay un dios que botó unos estañones y entonces todo eso empezó a sonar y eso es un trueno. La verdad, por el contrario, dice que el trueno se produce porque hay una expansión rápida del aire al darle paso a un rayo. Eso es la ciencia, eso es la verdad. El mito trata de explicar las cosas de una manera no solo superficial, sino que trata de explicarlas de una manera, ¿cómo le diría yo? Que atraiga a la gente. Y eso es lo que pasa hoy en día. Las predicaciones lo que tratan de llegarles al sentimiento, le tratan de llegar a las emociones al individuo para tenerlo contento. La verdad no, la verdad apela a la razón. La verdad apela a lo que Dios está pidiendo. ¿Por qué los pastores evitan ciertos temas? Los pastores evitan temas no porque la Biblia no los toque, sino porque al presentar la verdad generan incomodidad, generan controversia, incluso generan rechazo. Ellos no quieren verse rechazados porque la gente se va, porque la gente no le gusta que se le presente la verdad, le gusta que se le presenten mitos, que se le presenten cosas sensacionalistas. A la mayoría de las personas les gusta que se le mueva el sentimiento, la emoción y no la razón.
O tal vez no los enfrentan o no los presentan porque no saben realmente cómo presentar, cómo lidiar con esa verdad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se van a los mitos y no a la verdad. A ver si puedo explicar esto. Este no es el primer tema de controversia que vamos a estudiar hoy, pero deseo poner esta plataforma para poder estudiar el primer tema de controversia. Si no me da tiempo, lo haré la siguiente semana. Y si no me da tiempo en las 4 semanas presentar los 4 temas básicos que escogí, terminaré después del hermano René. Pero para poder entender lo que acabo de explicar hasta este momento, quiero hablar de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando una persona presenta la destrucción de Sodoma y Gomorra, o me refiero a una persona que quiere evitar ciertos temas y se enfrasca en el mito, le da una connotación únicamente de pecado moral al tema. O sea, aborda la destrucción de Sodoma y Gomorra enfatizando la homosexualidad como punto central del tema. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas hoy lo van a ver, hoy lo van a aprender. La Biblia nos da una imagen más completa que eso. La Biblia nos enseña a nosotros qué llevó realmente a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Porque si nosotros lo reducimos a pecados morales, que sí lo sabía, por supuesto, pero si solo nos concentramos en la moralidad, en la sexualidad, vamos a distorsionar la verdad, que es con la que tenemos que predicar, como si se tratara de un mito simplista. Les había enseñado en una oportunidad en formación de formadores que hay 2 formas de interpretar un texto. Está la interpretación, la interpretación ingenua y está la interpretación elaborada. ¿Cuál es la interpretación ingenua? Es aquella interpretación que se va a basar en lo que yo he aprendido superficialmente, en los acontecimientos de mi país, en que si una persona me parece como que este va en la línea de la profecía, lo voy a poner como tal. Un ejemplo que les he dado es un pastor cuando se vino la catástrofe de Chernobyl. Chernobyl en ruso significa ajenjo. Entonces él dijo que era el fin del mundo, porque cuando la catástrofe nuclear de Chernobyl se vino, él dijo que había iniciado el fin del mundo, pero él se está basando en un evento localizado, un evento focalizado en esa área y no en la verdad bíblica como tal. Lo mismo que ahora, mucha gente está basándose para decirle al presidente que está comenzando su mandato allá en el norte, ya dicen que él es el anticristo. Y nosotros no podemos decir qué es ni qué no es. Lo que tenemos que hacer es abordar esto de una manera elaborada, no con ingenuidad, no poniendo nuestras opiniones, sino irnos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y para eso tenemos que ir a los expedientes. ¿Cuáles son los expedientes que usamos nosotros? La cultura, el estudio de la cultura, el estudio de la historia, los receptores del mensaje, la geografía, la religión del momento, los emisores del mensaje. ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto a los poderes de ocupación de ese momento? O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que profundizar en una enseñanza para poder dar una interpretación elaborada. Y la mayoría de los mensajes están en la misma Biblia, en los textos largos, en el contexto. Entonces, si yo les estoy diciendo a ustedes que tomar a Sodoma y Gomorra y reducirlo a pecados morales y pecados que tengan que ver con la sexualidad, especialmente con la homosexualidad, es reducir el mensaje. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre Sodoma y Gomorra? En Génesis 18:20, la palabra de Dios dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el clamor. El clamor es el deseo de que estas personas se arrepientan. Alguien estaba gritando para que estas personas se arrepintieran. Pedro nos describe que era Job.
por cuanto el justo Job, dice, estaba exponiéndole a Dios todo lo que estaba pasando. Entonces el texto de Moisés en Génesis 18:20, proyectándose justamente a todo lo que es el plan divino, nos enseña a nosotros que Dios, ante la oración, ante el clamor del pueblo, ante el clamor de un justo o ante el clamor de la iglesia, Dios decide hacer juicio. Lo que quiero decir, mis hermanos y mis hermanas, que cuando usted ora para que un pueblo se arrepienta, cuando usted ora para que una persona se arrepienta, cuando usted ora para que Dios haga justicia, llega el momento en que Dios va a hacer justicia por ese clamor. Da tiempo, el longánime es que extiende la misericordia, pero llega el momento en que dice ya no más. Entonces en Génesis 18:20 dice que el pecado de ellos, de Sodoma y Gomorra, se agravó en extremo. ¿Cuál pecado? Y usted le pregunta a muchos predicadores cuál pecado y le va a decir homosexualidad. Y resulta que están reduciendo el mensaje de una manera ingenua, bajo una interpretación ingenua, porque no quieren enfrentar realmente la realidad del texto, ya sea por ignorancia, ya sea por pereza, ya sea por orgullo o ya sea porque desean presentar un mensaje simple y sencillamente más acomodado al oído del receptor. Pero Ezequiel nos dice a nosotros realmente cuál fue el problema que había en Sodoma y Gomorra. Ahí nos da una ilustración amplia de todo lo que estaba pasando. Si bien es cierto que había problema de índole sexual, no era todo el problema, ni era el único problema, igual que en la actualidad. Por eso vamos a abordar otros temas más difíciles de predicar, difíciles de abordar que algunos pastores evitan. Ezequiel en el capítulo 16, en el verso 49 y 50, dice así: esta fue la iniquidad de Sodoma. Escuche, por favor, esta fue la iniquidad de Sodoma, este fue el pecado de Sodoma. Tu hermana dice. ¿Cuál fue el pecado? Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Cómo el pecado de Sodoma y Gomorra no era únicamente de índole sexual. Está mencionando la soberbia como básico, como fundamental. Se creían autosuficientes, no reconocían a Dios. Cuando está hablando de abundancia de pan y de ocio, es que tenían prosperidad, pero lo utilizaban en lugar de compartir con otros, en lugar de agradecer a Dios, lo que lo usaban es para satisfacerse a ellos mismos. Ocio es pereza, tenían falta de misericordia, o sea, no ayudaban a los necesitados. Había una corrupción total, según lo que está presentando el texto. Ahí entra también no solo la homosexualidad, no solo lo que es de índole de inmoralidad desenfrenada, sino que entra la violencia, entra abuso. Y eso, mis hermanos y mis hermanas, es el juicio que Dios está ejecutando sobre esos pecados. No fue solo por un pecado, sino fue sobre una sociedad entera que se pervirtió en todos los niveles. Así que si nosotros reducimos el pecado de Sodoma y Gomorra únicamente a la sexualidad, es un error enorme, porque está ignorando el contexto bíblico completo, porque está generando un mensaje sesgado, incompleto, y no está abordando la totalidad de lo que Dios está reclamando, porque se está desviando del verdadero enfoque del problema, que es una sociedad que está rechazando a Dios en todas las áreas de su vida. Y hacer eso va a promover el legalismo. ¿Por qué? Porque al estar predicando de un pecado único, se va a separar la persona
del verdadero mensaje y le va a poner reglas a un grupo en particular. Y no está llamando a toda la gente al arrepentimiento. Ponernos en un pecado en particular, mis hermanos, dejar a otros pecados por de lejos, como la soberbia, como la indiferencia, como el abuso, como la injusticia, lo único que está haciendo, mis hermanos, es complaciendo unos oídos y acusando otros. Cuando Jesús menciona a Sodoma en Mateo capítulo 10, verso 15, la compara más que todo con el rechazo al evangelio. El Señor dice, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué es lo que está diciendo él? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Está hablando concretamente en ese texto del rechazo al mensaje. Entonces, dentro de todos los pecados, y todos los pecados están saliendo a flor de piel por una razón, porque hay un rechazo al evangelio. En Génesis 19, en el verso 9, nos damos cuenta del centro del problema. ¿Qué le dijeron ellos a Job? Cuando Job empieza a decirles que se arrepientan, los empieza a llamar de que va a ser destruida la tierra, todo esto. ¿Qué es lo que dijeron ellos? Quita ya, dice, quítese, le dice. Génesis 19:9. Vino este extraño para habitar entre nosotros, y dicen ellos, ¿habrá de erigirse juez? Ahora te haremos más mal que a ellos, y gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¿Qué salió de ahí, de ellos? Soberbia, altitud, altanería, rechazo al evangelio. Recordemos que el Señor dice que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y cuando habla de pecado imperdonable no significa que exista un pecado imperdonable ante el arrepentimiento. No significa que Jesús no pueda limpiar todos los pecados con su sangre. Significa que el rechazo al Espíritu Santo, que el rechazo al Evangelio no nos pone en una situación de arrepentimiento. Entonces, al no poner en una situación de arrepentimiento, no se puede perdonar a la persona porque para recibir perdón debe de haber arrepentimiento. Porque el pecado más grande que puede existir es el rechazar a Dios. No es solo cometer los pecados morales, sino que la soberbia, el creernos autosuficientes, el creernos perfectos, el creernos que nosotros somos los que tenemos todo el escenario y el juicio bajo control, nos va a llevar a una condena de manera inevitable. ¿Cuál condena? En Proverbios capítulo 16, verso 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. En el capítulo 6 de Proverbios, en el verso 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies apresurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. La soberbia vuelve a salir a relucir ahí. La soberbia. ¿Por qué algunos predicadores evitan ciertos temas? Por soberbia. Por soberbia, porque la palabra nos llama a nosotros a cambiar, no solo a los que estamos predicándoles, sino a nosotros mismos. Entonces se acomoda el evangelio de manera que no maltrate a las demás personas. Entonces, ¿cómo debemos de predicar sobre Sodoma y Gomorra con verdad? No nos enfoquemos solo en la inmoralidad sexual, sino hablemos de toda la corrupción que llevó a la destrucción. Porque de esa manera, mis hermanos y mis hermanas, tenemos un escenario completo. Hay que hacer un llamado al arrepentimiento. Hay que presentar la gracia de Dios. Hay que hablar de la restauración y hay que hablar de la condenación, de las dos, no solo de uno. Y tenemos que entender cuáles fueron las advertencias que hubieron en la boca de Lot y de los ángeles para que nosotros, mis hermanos y mis hermanas, podamos presentar un mensaje equilibrado, donde está la justicia de Dios que es real y está la misericordia.
En Lucas, en capítulo 17, en el verso 28, Jesús compara estos días de Lot con los tiempos del fin, con los tiempos actuales, donde muestra el verdadero problema, que no era solo un pecado específico, sino que era una sociedad completamente indiferente a Dios. Eso es lo que está pasando en los tiempos actuales, una sociedad indiferente a Dios. Si nosotros ignoramos y abordamos de manera ingenua, simplista el tema, como se da generalmente lastimosamente por falta de preparación, por miedo o por no contar con los expedientes, nos meten en un pecadómetro donde el pecado de inmoralidad sexual es el que está más arriba. Entonces, por miedo a perder miembros, algunos se empiezan a concentrar en predicaciones meramente positivas, que agraden a las personas, que eviten la confrontación. Por supuesto que hay temas que van a chocar con las ideologías actuales, como la identidad de género, pero el predicador no quiere entrar en ese conflicto. Entonces, en lugar de hablar de temas de corrupción, de escándalos, incluso para que no pierdan la confianza en la institución, me refiero a la iglesia, cuando se habla de que hay errores doctrinales, que hay predicadores, que hay guías que están en pecado, entonces no hablemos de eso, hablemos solamente de lo bonito. Y se oculta todo lo demás. Y hacer eso es como querer sostener nosotros la iglesia y nosotros no podemos sostener la iglesia. Como, como Usa no pudo sostener el arca. El arca podía ser tocada únicamente por los sacerdotes levitas, ni siquiera por todos, sino por los hijos de Aarón o los coatitas. Pero dice en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 6, dice que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano para sostener el arca que se estaba cayendo. ¿Por qué se iba a caer el arca? Porque los bueyes habían tropezado. Pero la ira de Dios cayó en ese momento sobre Usa y lo hirió y lo mató en ese momento allí. Ahí cayó muerto. Usa tenía, escuche por favor, buenas intenciones. Él intentó que no se cayera, pero ¿cuál fue el error de él? Actuar fuera de orden. Dios establece un orden, Dios establece una forma de predicar, Dios establece una forma de enseñar. Dichosamente, dentro de unos meses o semanas, no lo sé, vamos a dar una enseñanza de homilética o cómo preparar un sermón en Turrialba. Vamos a tener un seminario de todo el día, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, para poder corregir todos estos errores, mis hermanos y mis hermanas, para poder hacer un mensaje apegado a la realidad de la Biblia, no a nuestra realidad. Nosotros no tenemos que tratar de ayudar a Dios con nuestros métodos humanos. Nosotros tenemos que presentar la palabra de Dios tal y cual está, aunque a la gente no le gusta. Así como Usa intentó proteger el arca por sus propias fuerzas, justamente muchos predicadores intentan proteger a la iglesia evitando los temas difíciles. Dios no necesita que nadie lo proteja. Dios no necesita que nadie proteja su verdad con estrategias humanas. Cuando intentamos sostener, mis hermanos y mis hermanas, a la iglesia con predicaciones selectivas, estamos debilitándola en lugar de fortalecerla. Está el miedo de ser malinterpretados. Hay muchos que dicen, es que si predico, me van a malinterpretar. ¿Por qué me malinterpretan? Tal vez porque no estoy bien preparado, porque tal vez no me he dedicado a estudiar a profundidad, porque creo que fue suficiente. Los mandan a un seminario 3 años y después de que salen del seminario ya creen que es suficiente. Y la palabra de Dios debe estudiarse toda la vida. Y cada vez que usted estudia un mensaje y lo vuelve a reestudiar y lo vuelve a ver, siempre el mensaje nos va a hablar algo no diferente, sino que nos va a aportar más al mensaje. Es un mundo, mis hermanos, donde cualquier palabra sacada de contexto se puede viralizar.
Entonces, por el miedo de equivocarse, los pastores no les gusta tocar, no todos, no les gusta tocar temas difíciles para no ser señalados, para no ser acusados. Y esto lo que hace es traer un mensaje superficial. ¿Y cuál es el peligro de evitar los temas? ¿Qué pasa si evitamos temas difíciles? Una iglesia sin la enseñanza completa es vulnerable a los engaños y a las falsas doctrinas. Se va a producir una fe superficial basada en las emociones y no en la verdad de la palabra. Y los creyentes, mis hermanos y mis hermanas que no están preparados para enfrentar los desafíos de la actualidad con una perspectiva bíblica, van a ser engañados y van a ser seducidos por el mal. ¿Cuáles son los temas que vamos a estudiar? Donde procuraré ver si puedo avanzar en uno de los 4 temas hoy para dejar de cara a los otros 3 en los próximos lunes. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar 4 temas en particular. La iglesia y la cultura moderna. ¿Resistencia o adaptación? Ese es el primer tema, es el tema que vamos a abordar en unos minutos, hasta donde me alcance el tiempo. ¿Tenemos que resistirnos nosotros a la cultura moderna o tenemos que adaptarnos como iglesia? Ese es el primer tema, ese es el primer título, Iglesia y la cultura moderna. Segundo tema, identidad de género y sexualidad. ¿Qué dice la Biblia sobre la identidad de género? ¿Qué dice la Biblia sobre la sexualidad? ¿Cómo abordamos estos temas difíciles de la ideología de género? Desde la Biblia, acusando a un grupo de personas y olvidándonos de todos los demás pecados y pensando que es el único pecado que condena a la humanidad. ¿O realmente vamos a abordar pecados donde nos incluya a nosotros también? Porque déjeme decirle que no hay un pecado más grande y uno más chico, hay pecado. Y tanto se va al infierno el que murmura, el que chismea, como el que mata o como el que se mete sexualmente con alguien de su propio sexo o de su mismo sexo. Entonces vamos a abordar como segundo tema la identidad de género y la sexualidad. Vamos a hablar como tercer tema de la salud mental y la fe. Vamos a hablar de la ansiedad, la depresión, que es una realidad en la actualidad, es una realidad humana que debemos de abordarlo y a la mayoría de los predicadores les da miedo abordar este tema. Y como cuarto tema vamos a hablar de la corrupción y los escándalos en la iglesia. Cómo hablar de la caída de los líderes, cómo hablar de lo que pasó sin encubrir el pecado de nadie, pero entendiendo la misericordia de Dios, las oportunidades de Dios, la compasión de Dios. Porque líderes no han caído solamente en nuestra era, han caído durante toda la historia bíblica y eso lo vamos a ver. A ver si puedo en estos 25 minutos, tal vez un poquito más, 25, tal vez 40, para ver si podemos conversar alrededor de lo de hoy. Introducirnos al primer tema. Iglesia y cultura moderna. Ahorita que estamos, mis hermanos y mis hermanas, en la era del postmodernismo, la pregunta es, ¿nos adaptamos o nos resistimos a lo que está pasando? Vamos a poner 2 anclas. ¿Por qué es necesario poner anclas? Para no desviarnos. Recuerde que cuando usted va a enseñar, debe poner un ancla para no empezar a funcionar alrededor de la opinión, sino estar debidamente agarrados del tema sin estar yéndonos de un lado a otro, porque la mayoría de las veces cuando se enseña un mensaje, mis amados y mis amadas hermanas, se termina de hablando, pero se empieza hablando de frijoles y se termina hablando de papayas, porque no hay un ancla que nos sostenga, que nos diga, esto es lo que estamos tratando. De hecho, por eso yo soy muy enfático cuando vamos a hablar alrededor del tema del día, como en el caso de hoy, que nos dediquemos al tema, porque a veces alguien viene y empieza a hablar de Pepito y que mi abuelito y que mi abuelita y no se habla de la clase, no se habla del tema como tal.
Entonces vamos a hablar y vamos a fundamentar nuestras enseñanzas en dos anclas. Romanos 12, verso 2 y segunda de Timoteo 4, versos 3 y 4. Romanos 12, 2 como ancla para no desviarnos. No os conforméis a este siglo. Habla de no estar de acuerdo, no estar conformes con el presente siglo. No está hablando de 100 años, está hablando del momento en que usted y yo estamos viviendo. Para Pablo en la iglesia de Roma era ese momento, para nosotros es el nuestro, porque la Biblia nos habla a nosotros antes, ahora y después. Es lo que dice el Señor en el Apocalipsis, escribe lo que era, lo que es y lo que será, porque el tiempo no limita a Dios. Entonces dice, no se conforme a este siglo, no se conformen, hermanos, ahorita al 2025, a la forma en que se resuelve, a la forma en que se habla, a la forma en que se predica, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados es renueve la forma en que usted está entendiendo las cosas. Renueve perfectamente desde la Biblia la forma en que usted está interpretando los textos. ¿Para qué? ¿Para qué estamos tomando esto como ancla? Porque dice el mismo texto para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos poner un ancla porque lo que estamos buscando es cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. A Timoteo, que es la segunda ancla que vamos a utilizar en los estudios, a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4 en el verso 3 le dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, es que va a estar distorsionado, va a estar acomodado al oído, va a estar acomodado a las exigencias del público. Y lo dice en la segunda parte, sino que teniendo comezón de oír es las ganas de escuchar, pero escuchar algo que les guste, escuchar algo que les motive, que les exalte el ánimo. Entonces se van a amontonar, dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, maestros que le van a enseñar de acuerdo a los deseos. ¿Qué es lo que quiere usted saber? Vamos a hacer una predicación de acuerdo a lo que usted quiere aprender. No lo que Dios le quiere decir, sino lo que usted quiere recibir. Entonces, dice el verso 4, por esa razón se apartarán de la verdad o apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas, mitos. Entonces, cuando nos encontramos con ese tipo de predicación, ¿qué hacemos en este mundo posmoderno? ¿Nos adaptamos o nos resistimos? ¿Qué es adaptarse? Adaptarse es absorber lo que está pasando, normalizar el pecado y ser parte del mundo. Aunque digo que amo a Dios, pero soy parte del mundo. No soy parte del mundo porque habito en el mundo, soy parte del mundo porque actúo con el mundo. Eso es adaptarse. La iglesia que se adapta cae en un compromiso peligrosísimo con el mundo, porque se ajusta justamente a todas esas tendencias modernas y no lo filtra en la Biblia. Un ejemplo de esto, un ejemplo de una predicación sin confrontación, nos lo enseña el Señor en Apocalipsis capítulo 3 verso 16, cuando le dice a la Odisea, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le está diciendo, usted no tiene determinación. Ni es frío ni es caliente, no tiene determinación. Usted o sea de una o sea de lo otro, pero usted no tiene determinación, lo voy a vomitar de la boca. Es interesante que le diga a la Odisea eso porque uno vomita lo que ha llegado al estómago. El vómito se produce por un movimiento espasmódico del estómago que expulsa violentamente lo que le está cayendo mal. Pero el Señor no dice ahí que lo va a vomitar del estómago, dice que lo va a vomitar de la boca. O sea, no lo voy a dejar ni entrar, no voy a recibir eso porque usted no tiene determinación. ¿Qué es entonces que la iglesia se adapte? ¿Qué significa que una iglesia se adapte sin filtro? Tenemos que tener cuidado porque la adaptación no siempre es negativa.
Pablo nos enseña a nosotros en 1 Corintios capítulo 9, verso 22, nos enseña que debemos de ser sabios para alcanzar a las personas en diferentes contextos. El problema surge cuando la iglesia se adapta sin discernir lo que es bíblico y lo que no lo es. Porque nosotros podemos adaptarnos a un mundo en el momento que camina en los rangos aceptables por Dios y debemos rechazar, resistir cuando los rangos no son aceptados por Dios. Y estoy hablando dentro de la legalidad, porque lo legal no necesariamente es moral. Hay leyes que son aprobadas por la humanidad que no son morales. Hay leyes que son aprobadas por la humanidad que son inmorales delante de Dios. Entonces, cuando la adaptación es a ese tipo de ley inmoral, para no tener una confrontación, ya sea con el gobierno, con las autoridades, que no me cierren un canal, que no me metan preso, entonces se diluye la verdad del Evangelio y se cae en un mensaje totalmente liviano, sin confrontación con el pecado. Uno de los signos más comunes en este tipo de adaptación, mis hermanos, en la predicación, es omitir el llamado al arrepentimiento. Cuando usted escucha a alguien predicando y predicando y predicando, por muy bien que predique, si no hace un llamado al arrepentimiento, si no hace un llamado a confrontar su pecado, mi amado y mi amada hermana, lo único que está escuchando es un mensaje motivacional, un mensaje de autoestima, un mensaje de prosperidad. Porque si bien es cierto que Dios es amoroso, también es justo. Y nunca, jamás Dios promueve una fe light. La fe debe llevar sacrificio, la fe debe llevar confrontación, la fe debe llamarnos a cuentas a nosotros. Esos falsos profetas se han presentado durante toda la historia a Jeremías. Le proclamaban paz y paz y paz, cuando Dios estaba llamando al arrepentimiento constantemente. Cuando el Evangelio se convierte en un mensaje de autoayuda, de bienestar, de levantar el ánimo, de opinión, la fe no es sólida, se cae. Por eso Jesús dice que cuando las semillas caen en terreno pedregoso y la palabra se recibe con gozo, pero cuando llegan los problemas, entonces estas personas se apartan debido a que no son consecuentes con sus raíces y lo que hacen es tener un gozo o una alegría temporal. Una vez que se le vienen las vicisitudes de la vida, una vez que se le vienen los problemas, entonces automáticamente dejan todo de lado. Cuando la iglesia deja de predicar la verdad para agradar al mundo, mis hermanos, pierde el impacto transformador de ser luz y de ser sal. Cuando Jesús nos habló de ser luz y sal en la tierra, es el rol de los creyentes, el rol de la iglesia, es para preservar la verdad, para confrontar el pecado, eso es lo que el Señor nos llamó, para darle sabor al mundo a través de la justicia. Pero si la sal pierde su sabor, porque la sal se mezcla con el mundo, no lo resiste, sino que se adapta, y no porque se adapte como en el caso de Daniel, porque Daniel fue llevado jovencito a Babilonia, se le cambió la ropa, la forma de vestir, se le cambió la forma de hablar, se le cambió lo que comía, todo se le cambió, pero su corazón, dice, propuso no contaminarse. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, la preservación debe ser en el corazón para no rendirnos al mundo. Porque si no se va a perder el sabor de la sal y se vuelve inútil. Y lo único que se consigue es que sea pisoteada. Cuando un pastor evita temas difíciles, como en este caso que estamos hablando, en la edad postmoderna, se pierde ese valor de la sal y pierde el valor de la predicación. Una iglesia que no confronta el pecado, que no predica la verdad, se vuelve irrelevante. Pierde el impacto con la sociedad. Y entonces por eso el mundo no respeta el evangelio, por eso el mundo no respeta la palabra, por eso el mundo no respeta
las cosas que Dios presenta. Es increíble cuando llegaron a la casa de Isaí para Samuel presentarles el mensaje que Dios había mandado, que iba a ungir uno de los hijos de Isaí como rey en lugar de Saúl. Cómo ellos salen a preguntar, ¿vienes en paz? ¿Por qué? Porque cuando un profeta llegaba les temblaban los pies, les temblaban las rodillas, porque un profeta podía traer un mensaje de juicio o un mensaje de bendición. Hoy no, usted se puede predicar y la gente le da igual. Ya no respetan ni escuchan a la iglesia, sino que pisotean lo que se predica, porque lo único que se predica es sensacionalismo, se predica autoayuda, se predica motivación. Se dejó de lado el mensaje de Dios para dar un mensaje que agrade a los hombres. Si una iglesia solo predica lo que agrada, solo habla de amor, solo habla de bendición y nunca habla de arrepentimiento, ¿cuál es la diferencia con una charla motivacional? Vaya, ¿a dónde un motivador entonces? ¿Para qué va a ir a la iglesia? Vaya así y siéntese con un motivador. Si se evita hablar de juicio, mis hermanos, para no incomodar, ¿quién va a enseñar entonces el temor al Señor? ¿Quién va a enseñar lo que nos espera como humanidad? Cuando la iglesia deja de ser el faro de la verdad, la cultura empieza a dominar. Se pierde la autoridad moral para corregir el rumbo de la sociedad y se cae en la sal que debe ser pisoteada. Solo queda para ser pisoteada. Nos volvemos inservibles. Así que mis hermanos, cuando la cultura empieza a transformar a la iglesia, en lugar de lo contrario, que la iglesia transforme a la cultura, cuando el mundo transforma a la iglesia, en lugar de la iglesia transformar al mundo, caemos en una falsa seguridad espiritual. Y mucha gente termina creyéndose salvo y sin experimentar el verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos y mis hermanas? Que se fomenta una relación con Dios basada en emociones, no en la verdad de la palabra. ¿Cómo podemos hacer para evitar estos errores? Debemos predicar todo el consejo de Dios. No solo lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente necesita oír. Es más, lo que necesitamos oír. Para discernir entre lo bueno y lo malo, nosotros, mis hermanos, debemos de concentrarnos en la Biblia, entendiendo que no todo es malo por ser moderno, pero que todo debe filtrarse por la Biblia. Debemos recordar, mis amados y mis hermanas, agradar a Dios es más importante que agradar al mundo. Esto no es adaptación, es resistencia. Ese es el mensaje de hoy. Porque uno de los mayores desafíos es encontrar el equilibrio entre resistir la corrupción del mundo y al mismo tiempo ser compasivos y misericordios. El problema consiste en que cuando vemos las cosas de índole sexual, cuando escuchamos que una persona tiene una tendencia a una ideología de género, entonces vemos a esas personas como candidatos al infierno. Y olvidamos que también los mentirosos, que también los desobedientes a los padres, que también las personas adúlteras, que también las personas que estafan, los murmuradores, todos somos candidatos al infierno. Pero entonces agarramos y ponemos un pecado por encima de todos, se concentra todo el mundo en ese pecado, adaptándose a los demás pecados, porque estamos en la era moderna. Y la iglesia no está llamada a adaptarse a nada. Estamos llamados a ser equilibrados, llenos de gracia y llenos de verdad. La iglesia no está llamada a ser popular, sino a ser santa. Jesús nos lo dijo claramente, que íbamos a ser aborrecidos por el mundo si seguíamos a la verdad. ¿Y qué esperamos entonces? ¿O qué fue lo que pasó con Daniel y sus amigos cuando más bien fueron casi asesinados? No se logró asesinar porque Dios los protege cuando los meten al horno o cuando Daniel fue enviado al foso con los leones. Ellos no se contaminaron con la cultura de Babilonia, aun cuando vestían como babilonios, aun cuando hablaban como babilonios, pero no contaminaron su corazón.
Se resistieron a eso, no se adaptaron a eso. Se resistieron a eso con respeto y con sabiduría. Como Jesús con los fariseos, él no cedió ante la hipocresía de la religión de ese momento, pero tampoco dejó de hablar de amor y de verdad. Incluso los llamó a ellos al arrepentimiento. Jesús comió con pecadores, pero nunca aprobó el pecado de los pecadores. Él comió con pecadores, pero no les dijo, sí está bien, quédense así. No, Él nos ama como somos, pero pide que cambiemos. Porque nos ama como somos, pero no quiere que nos quedemos como somos. Porque la verdad sin amor, mis hermanos, hiere. Y el amor sin verdad engaña. Cuando el Señor vio a la mujer adúltera, no la condenó, le dijo, vete y no peques más, pero la confrontó con su pecado. Cuando nos enseña del hijo pródigo, mis hermanos y mis hermanos, está hablando de arrepentimiento. No debemos de olvidar la compasión del Señor, pero tampoco debemos volvernos jueces, sino testigos de Cristo. Es una gran diferencia. No debemos de adaptarnos, debemos de resistirnos. Si olvidamos que somos pecadores, rescatados por gracia, nos estamos olvidando del verdadero evangelio. Mis hermanos, cuando nosotros predicamos no es para alejarnos de la gente, es para guiarlos a Jesús. Ni es para que se alejen de Jesús, es para guiarlos a Jesús. Nosotros debemos de tener claro, bien claro, que Dios busca, según lo que dice en Miqueas 6:8, dice así: oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno, hablando de Dios, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Jesús habló con la samaritana, hablaron del pecado, confrontó el pecado y le ofreció agua de vida. Pablo confrontó en Atenas la idolatría, pero presentó el evangelio de sabiduría. Mis hermanos, la iglesia está para ser firme, pero llena de gracia. Confrontar, no adaptarse. Resistir. O sea, para cerrar el mensaje de hoy, que tengamos chance de hablar, la iglesia no debe adaptarse al mundo, pero no debe olvidar también la misericordia. Cómo abordar los temas con misericordia. Nosotros tenemos que resistir la corrupción, pero siempre con un corazón compasivo. Así lo hizo el Señor. Así que con esta base vamos a estudiar el otro lunes la identidad de género y la sexualidad. La ideología de género desde un abordaje bíblico. Cómo Dios creó al hombre y la mujer, cómo la Biblia nos enseña eso, y enfrentar a la gente de la ideología de género desde la perspectiva bíblica, pero con amor, con una salud mental, con una fe sólida, para nosotros no encontrarnos como jueces, sino como guías espirituales para la gente que quiere encontrarse a Jesús en medio del arrepentimiento. Para los que me están oyendo en YouTube, cierro este audio, porque lo que voy a poner es un audio, no voy a poner imagen. Cierro este audio en este momento y les invito a seguirles las otras tres enseñanzas que continúan. ¿Cuáles son las otras tres enseñanzas? Vamos a hablar, recuerde, de la salud mental, de los escándalos de la iglesia, de la hipocresía religiosa, y así entonces vamos a ir estudiando cada uno de estos temas que los pastores normalmente evitan. Muchas gracias a los que me están escuchando en YouTube. Sígame en el canal de YouTube. Suscríbase para que pueda dar seguimiento a lo que estamos enseñando. Active la campanita para que le llegue cuando subimos los diferentes mensajes. Sígame en Facebook si gusta, José Garmendia, Pastor José Garmendia. O también me puede buscar como Solo Jesús. Ahí le va a aparecer. Búsqueme y si no me escribe y me pide el link. En este momento dejo de grabar. Gracias a los que están en la plataforma de YouTube. Nos vemos, si Dios lo permite, pronto.